Buenas, buenas. 6:50 de la mañana. Hoy tengo un día complicado, así que nada, hay que correr con el entrenamiento. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con por qué la mayoría de la gente hace mucho y logra pocas cosas. Y sobre todo en el ámbito del fitness, del entrenamiento, es muy común y me pasa todo el tiempo cuando empiezo a trabajar en las asesorías que generalmente hay gente que ya viene entrenando, ya es consciente de cómo tiene que comer, incluso muchos vienen hasta suplementando comida, por ejemplo, usando proteína, son conscientes del descanso, pero aún así es como que hacen demasiado y no terminan logrando sus objetivos. Por eso terminan acudiendo a alguna asesoría. Así que nada, es un tema muy interesante porque vamos a hablar un poco de te lleva a querer hacer más, como si eso fuera la solución. Y vamos a ver que la solución en realidad es algo que no te imaginas. Vamos a ver cuál es la solución a ese problema. En segundo lugar, vamos a ver por qué esa solución es algo totalmente diferente a lo que te plantea el fitness, la industria, y es algo totalmente diferente a lo que te imaginas. Esas charlas van a ser en 3 series, me tengo que apurar. Esta va a ser mi primera serie, va a ser una primera serie de aproximación y después tengo una efectiva. Y en el mientras tanto, les voy contando un poco lo que hago con esto. Vamos. Bueno, primer serie, aproximación, hice 12 repes. Ahora viene la serie exigente. Voy a tratar de llegar a 10. Vamos a hacer descarga. Haré 4, 5, tal vez. Hago otra descarga y vamos a tratar de ver cuántas hago. Estoy solo, no tengo spot, que sea lo que sea. No me quiero demorar mucho en la serie, pero en la pausa. Pero bueno, un poco el tema de hoy tiene que ver con esto. Seguramente, si estás viendo este tipo de contenido, sos alguien que le interesa entrenar, le interesa cómo comer, descansar mejor, rendir mejor, etcétera. Y probablemente sos alguien que ya viene haciendo muchas cosas. Y básicamente el patrón que veo siempre con la gente con la que empiezo a laburar, gente que hace demasiado, gente que sobrecomplica las cosas. Siempre cuento una anécdota que tengo un amigo que está como aprendiendo de este mundillo del fitness y etcétera, y que el tipo está sobreinformado. No es constante o lo suficientemente constante con su nivel de entrenamiento, con sus hábitos básicos de comida, de descanso, de poder repetir eso, lo simple. Sin embargo, el tipo compra creatina y compra esto y compra lo otro y está leyendo o escuchando al influencer fitness del momento con sus últimos estudios sobre la ciencia y lo que dice y lo que conviene hacer y el magnesio y esto y lo otro. Y no digo que todo eso no sirva, sino que a lo que voy es que tiene que haber un orden de prioridad. Y el orden de prioridad empieza haciendo fuerte lo básico y después agregando cosas. Tengo una serie más importante por delante, así que hablamos después de la serie y los 2 descensos que tengo. Ah, 8. Boludo. Y ahí tenés una serie con 2 descensos.
Sin spot siempre se complica. Pero bueno, a pesar de que saqué 2 en la primera, 2 menos, las otras 2 tuvieron muy buenas. Como les decía, la mayoría de la gente que ya está en el fitness en general es gente que hace demasiado. Están, por un lado, la gente a la que le interesa el fitness, el entrenamiento, y entonces busca ser más eficiente o mejorar los resultados. Y por otro lado está la gente que no le gusta entrenar y que necesita entrenar para lograr salud. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, si estás viendo este tipo de contenido, ya obviamente sos parte del grupo 1. Y en ese grupo lo que estás buscando es exprimir tus resultados y exprimirlos haciendo menos. Porque todos queremos tener más tiempo libre fuera del gimnasio. O al menos esa es un poco mi filosofía y es lo que comparto en este canal. Entonces, ¿a qué te lleva el fitness, la industria, este mundillo? Bueno, el mensaje como está pensado un poco más para aquellos a quienes hacen un culto del físico o los fisicoculturistas. Ese mensaje dice que el volumen es una de las cosas más importantes. Y mientras más hagas, mejor es. Entonces ves gente en YouTube haciendo 30 series de pectoral en un entrenamiento, 45 series de piernas en un entrenamiento. Ya 20 es un número terrible, 15 ya es un número impresionante, que en algún momento lo supe hacer. En mi vida solía hacer 15, 20 series efectivas. Un entrenamiento entrenaba una sola vez a la semana y ahora estoy haciendo una serie de aproximación, una efectiva y 2 descargas. En el tiempo que tal vez en otra época de mi vida haría 2 series o una serie, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que esa industria te lleva a un loop de decir, bueno, estoy haciendo esto, no tengo los resultados que quiero, entonces lo que tengo que hacer es hacer más. Y no solo eso, tengo que comprar la proteína, comprar la creatina, comprar el magnesio, comprar la vitamina D3, comprar. Y no lo hablo como una industria diabólica, sino que te lleva al pensamiento de que hacer más da mejores resultados. Y eso no necesariamente es así. La realidad es que cuando entras en ese loop, voy a ir desarmando la barra, cuando entras en ese loop de hacer más, no hay límite, porque uno podría hacer más. ¿Cuánto más? ¿Cuál es el límite que uno se pone? Bueno, el tiempo, la predisposición, la motivación, la cuestión mental, hasta cuánto estás dispuesto a dar. Entonces, entras ahí sí en un juego diabólico en el que si no estás dispuesto a hacer lo que otros sí están dispuestos, lo que sigue es el fracaso. Entonces, el mensaje universal es que más es mejor. Y vamos a ver ahora que más no siempre es mejor. A veces menos es más. Y te lo voy a demostrar un poco con el tipo de entrenamiento que estoy haciendo hoy acá. Vamos a preparar la dominada y seguimos hablando. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Una serie de aproximación, llegando RIR 0, RIR 1, bien cerquita del fallo. Y la próxima es la efectiva. Vamos a hacer unas descargas. Vamos con eso. Y como ves, el tipo de entrenamiento que hago no tiene series basura. Incluso la aproximación es una aproximación real, casi una serie efectiva, o por decir, una serie efectiva. Pero a mí mentalmente me sirve decir, es una aproximación y lo que viene ahora es la serie efectiva. Vamos con eso.
Hice 6 con mi propio peso. Voy a meter 6 más. Oh, no hay más, boludo. Oh, qué buena serie, boludo. Tengo el pecho, los tríceps y los dorsales explotados. La última vez que hice esto, el dolor de cuerpo que tenía el otro día, la espalda. Hasta acá media hora de entrenamiento, con la charla y todo, bastante bien. Soy de meter pausas más cortas, pero me queda ahora una triserie y terminamos. Sepan disculpar cómo se me corta el aire, pero hago lo mejor que puedo con el tema del asma, que estoy bastante bien, pero hablando me cuesta recuperar el aire. Pero bueno, entonces, esta cuestión de que la industria te lleva a querer hacer más y más, y creer que esa es la solución, eso tiene un costo. Y el costo es más fatiga, más tiempo en el gimnasio, más cosas que te cargas mentalmente para hacer. En consecuencia, si te pones la vara mucho más alta respecto a lo que tenés que hacer y el objetivo no llega, te frustras, te desmotivas. Entonces, hacer más pareciera que no tuviera como un costo implícito más que el hecho de hacer más, pero en realidad acarrea un montón de cosas. Y como digo, la mayoría de la gente con la que empiezo a trabajar siempre viene con este problema de, che, estoy haciendo esto, esto y esto, pero veo que no estoy teniendo los resultados proporcionales a todo el esfuerzo que estoy haciendo. Porque quieras o no, cocinarte implica tiempo, implica preparación, entrenar implica dedicación. Son las 7 de la mañana, 6:30, quisiera estar durmiendo y estoy acá haciendo fuerza. Bueno, implica un montón de cosas. Entonces, si encima que vas a hacer todo ese esfuerzo no va a tener resultados, y uno se empieza a replantear las cosas. Entonces lo que voy a hacer ahora es darte un protocolo de 5 pasos para que vuelvas a enfocarte y para que vuelvas a hacer lo simple. De eso te voy a estar contando en la próxima serie. Vamos con el próximo ejercicio. Tengo la espalda molida. Como ven, en vuelos laterales no puedo cargar mucho peso por la molestia del hombro, pero me las arreglo para tener una buena congestión. Entonces, como les decía, ¿de qué trata este protocolo de volver a lo simple? Bueno, es una de las cosas que aplico cuando empiezo a trabajar con los chicos, que es pasar la escoba, hacer como un borrón y cuenta nueva, volver a lo simple. Volver a lo simple es la comida, es decir, comida real con foco en proteína en cada plato. Olvídate de los superalimentos y los alimentos que tienen superpropiedades, etcétera, etcétera. No sobrecomplicar las cosas. Ingredientes reales y proteína en cada plato. Lo segundo importante es más movimiento diario. La mayoría de los problemas de la gente se solucionarían simplemente mejorando el sedentarismo. El sedentarismo al que como especie no estamos acostumbrados, porque somos una especie
que nacimos para movernos y la, la cultura moderna o la época moderna hace que nos la pasemos arriba de un auto, arriba de un colectivo, yendo al trabajo, llegamos al trabajo, la mayoría de la gente trabaja de forma sedentaria, sentada, ni hablar que no hace ejercicio, pero si a pesar de no hacer ejercicio, tampoco te moves en el día, ya sea no sé, ir a comprar la comida caminando, lo mínimo indispensable, tratar de apuntar a 8 o 10 mil pasos diarios, que no es una locura, o sea, son literalmente, tenés que sumar aproximadamente 45 minutos al día caminando para lograr esa cantidad de pasos, 45 minutos, una hora, y no hace falta que sean todos de corrido, o sea, podés ir a buscar el almuerzo caminando 10 minutos día, 10 minutos de vuelta, ya metiste 20 minutos, haces otras 2, 3 cosas en el día y ya metiste esa cantidad de pasos. Lo tercero es un entrenamiento intenso. ¿Intenso cómo? Bueno, ahora hago esta serie y te cuento. Ok, esto y uno más. Bueno, el entrenamiento entonces, ¿cómo tiene que ser? Intenso, intencionado. No mucho, no poco, lo justo. Lo justo, según mi criterio, son 3 veces por semana entrenando a esta intensidad, no con grandes cantidades de volúmenes, sino con un entrenamiento bien planificado. Si vos podés entrenar 5 veces a la semana y lo podés balancear con tu vida, buenísimo, hacelo. La mayoría de la gente la realidad es que no puede, porque primero no disfruta de esto tanto como lo puede disfrutar uno. Segundo, porque tiene esquemas de vida que no son alrededor de esto. A mí me pasa que yo me dedico a esto, entre otras cosas. Entonces, obviamente, le doy lugar y le doy prioridad a mi vida. Pero el entrenamiento tiene que ser exigente e intencionado 3 veces a la semana, como un buen split de entrenamiento en ejercicios multiarticulares. Si te fijas, desde que empecé hasta prácticamente que termino, salvo los 2 vuelos, son todos ejercicios multiarticulares compuestos de gran demanda de reclutamiento de fibra, de gran demanda energética, de gran demanda de coordinación, de activación del sistema nervioso, etc. Y esa es la clave del entrenamiento. El descanso es parte del entrenamiento, no es algo que quede relegado a lo que te sobra de tiempo. ¿Cómo hacerlo? Siendo consciente. Tratar de la regularidad del horario es más importante que dormir poco tiempo. Entonces, uno puede dormir, por ejemplo, hacer sueños de 5 horas, aunque son insuficientes, pero si las 5 horas las dormís de forma regular, es decir, te acostás a la misma hora y te levantás a la misma hora, eso para el cuerpo es mucho más importante que si sos irregular en el tiempo y a veces dormís 8 horas, a veces 5, a veces 3, a veces 9, etc. Entonces ten en cuenta eso y trata de ser lo más regular posible con el horario de dormirte, preferentemente dormir de noche y preferentemente cerca de las 8 horas, 7, 8 horas por día. Vamos con la última serie y vamos con el último punto del protocolo. Vamos, loco. Hasta acá, 57 minutos y me quedó un poquito largo por el tema de la charla. A esto voy con intenso. Intenso, intencionado, bien planificado. No hay cómo errarle. Y creo que una de las principales fallas de la gente es que no se exige lo suficiente en el gimnasio. Se exige desde el hacer, pero no desde la intención. Y eso es perder el tiempo. Puedes hacer una serie por grupo muscular, 2 series bien intencionadas, te aseguro que es suficiente en vez de hacer 4 a medio hacer. Y eso para mí es ahorrar tiempo, es más tiempo afuera del gimnasio. Te lo digo como alguien que le encanta el gimnasio. La parte 5 de este protocolo, el punto 5 y el último, tiene que ver con repetir el tiempo suficiente esta base de cosas simples. La mayoría de la gente es muy ansiosa con el proceso y si sos autodidacta y estás probando cosas por tu cuenta, que está buenísimo porque así empecé yo también. Tenés que saber que tenés que darle tiempo al cuerpo y tiempo a tu conocimiento y tiempo a vos mismo a ir aprendiendo las cosas que hacen falta, a
aprender el conocimiento de qué botones tenés que ir tocando en esa botonera, en ese panel gigante de opciones, para ir logrando y haciendo los cambios que querés hacer. Obviamente el atajo es contratar a alguien que se dedique a esto, que haga por vos ese trabajo de elegir qué botones tocar, qué tan fuerte tocarlos, al mismo tiempo o no, etcétera. Dale tiempo a estas cosas. Con esto cierro el video. A ver, nada de esto es instagramable. Nada de esto es... No hay hacks, acá no hay atajos, no hay ningún tipo de truco o cosita que te pueda decir. Por supuesto que los hay, pero de respecto a la base, a la importancia de las cosas, comer, dormir, descansar, entrenar, moverte lo suficiente. No hay otra cosa. El resto son todos accesorios que en el orden de prioridad, de si lo tuvieras que ver desde el punto de vista del entrenamiento, lo principal es el press inclinado, la dominada, los fondos, el remo en polea, y los accesorios son estas dos cosas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la estructura de las cosas que generan cambios en tu vida, en tu físico, en tu cabeza, en tu cuerpo, en tu resiliencia, etc. Así que como ves, no necesitas saunas ni tampoco bañeras de agua fría, que si bien la tengo y obviamente que a veces la uso a las 5 de la mañana, no hace falta para construir la vida que querés desde el fitness, desde el entrenamiento, desde la actividad física. No hace falta nada de eso. Todo eso son chiches que le agregan un poco de picante a la comida, al plato principal. Pero definitivamente no hacen la diferencia. Y cuando simplificas así el sistema, el resultado es más claridad, más foco y un cuerpo que acompaña. Vas a ver cómo, dándole tiempo al proceso, tu cuerpo responde a estas cosas simples que estamos hablando. Definitivamente no necesitas más fitness, necesitas volver a lo simple. Gracias por ver, nos vemos la próxima. Chao.